Dios, háblame. Habla mi vida, mi corazón, mi mente. Señor, a través de tu palabra. Señor, cambia mi manera de pensar. Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Cambia mis sentimientos, Señor. Que estén en obediencia, Señor, a tu palabra. Cambia mi corazón, Señor. Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Señor, que mi corazón, Señor, sea un corazón conforme a tu corazón, Dios. Que sea transformado, cambiado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 1 de la versión Dios habla hoy. El rey David era ya anciano, de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. Por esto sus servidores le dijeron: debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron una que se llamaba Abisag, del pueblo de Sunem, la cual llevaron al rey. Abisag era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Entretanto, Adonías, hijo de David y de Agit, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Se hizo de carros de combate y de caballería y de una guardia personal de 50 hombres. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Había hecho un trato con Joab, el hijo de Zeruía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le apoyaban. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joaida, ni el profeta Natán, ni Simi, hombre de confianza del rey, ni los mejores soldados de David estaban a favor de Adonías. Por aquel tiempo Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sogelet, que está cerca del manantial de Rogel. Mató ovejas y toros y los becerros más gordos, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David, ni a su hermano Salomón. Entonces habló Natán con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿No te has enterado de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David, nuestro señor? Pues ven, que voy a darte un consejo para que puedas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate al rey David y dile: Su majestad me había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú hablas con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano y Abisag la sunamita lo atendía. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente, y el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella le respondió: Su majestad me juró por el Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. Pero sucede que Adonías se ha proclamado rey y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha invitado a los hijos de su majestad. También ha invitado al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, Señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte.
Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿Ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado y ha matado toros y becerros y muchas ovejas, y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y allí están comiendo y bebiendo con él y gritando: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me han invitado a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento: Juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y exclamó: Viva para siempre mi señor el rey David. Luego el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando estos se presentaron ante el rey, él les dijo: Háganse acompañar de los funcionarios del reino. Monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón. Y en cuanto el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten: ¡Viva el rey Salomón! Luego sírvanle de escolta para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey: Amén, y que así lo ordene el Señor, el Dios de su majestad. Y del mismo modo que el Señor ha estado con su majestad, así esté con Salomón, y haga que su reino sea mayor aún que el de su majestad mi señor. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno de carnero y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de sus voces. Adonías y todos sus invitados acababan de comer cuando oyeron el ruido. Al oír Joab el sonido del cuerno, comentó: ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: Entra, pues tú eres un hombre importante y debes traer buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: Al contrario, David nuestro señor y rey ha hecho rey a Salomón, y ha ordenado que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, así como Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, acompañen a Salomón, y ellos lo han montado en la mula del rey. Además, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han consagrado como rey en Gihón y han regresado de allí muy contentos. Por eso está alborotada la ciudad, y ese es el ruido que ustedes han escuchado. Además, Salomón ya ha tomado posesión del trono,
y los funcionarios del rey David han ido a felicitarlo y a desearle que Dios haga prosperar a Salomón y extienda su dominio más que el suyo. Incluso el propio rey David se inclinó en su cama para adorar a Dios y dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha permitido hoy que un descendiente mío suba al trono y que yo lo vea. Los invitados de Adonías se pusieron a temblar, luego se levantaron todos y cada uno se fue por su lado. Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y se fue al santuario y allí buscó refugio, agarrándose a los cuernos del altar. Alguien fue a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y se ha refugiado en el altar. Pide que su majestad le jure ahora mismo que no lo va a matar. Salomón respondió: Si se porta como un hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Pero si se descubre alguna maldad en él, morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Primera de Reyes, capítulo 2. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: Voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Ahora bien, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Zeruía, es decir, lo que hizo con 2 generales del ejército israelita, con Abner, el hijo de Ner, y con Amasa, el hijo de Jeter, a quienes mató en tiempo de paz para vengar la sangre derramada en guerra, haciéndome responsable de ese asesinato. Por lo tanto, actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. En cuanto a los hijos de Barzillai, el de Galaad, trátalos con bondad y hazlos participar de tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Por otra parte, fíjate que está contigo Simi, hijo de Gera, el benjamita de Bahurim. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba hacia Mahanaim. Después, sin embargo, salió a recibirme al río Jordán, y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. No lo perdones, eres inteligente y sabrás qué hacer con él, pero procura que su muerte sea violenta. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en lugar de David su padre, y su reinado fue muy estable. Adonías, el hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó: ¿Vienes en son de paz? Sí, respondió él, y añadió: Tengo algo que decirte. Dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se le concedió a mi hermano, porque ya el Señor había dispuesto que fuera para él. Ahora solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Habla, respondió ella. Él dijo: Te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré al rey por ti, respondió Betsabé. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella.
Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha y le dijo: «Quiero pedirte un pequeño favor, te ruego que no me lo niegues». «Pídeme lo que quieras, madre mía», contestó el rey, «que no te lo negaré». «Permite que Abisag la sunamita sea dada por esposa a tu hermano Adonías», dijo ella. «¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías?», respondió el rey a su madre. «Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruía». Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue con todas durezas si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, de matar a Adonías, y éste fue y lo mató. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le ordenó: «Lárgate a Anatot, a tus tierras. Mereces la muerte, pero no te mataré, porque has transportado el arca del Señor delante de David mi padre, y has sufrido las mismas penalidades que él». De este modo Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio del Señor, y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Elí. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón. Así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Pero informaron al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab: «El rey ordenó que salgas». Pero Joab contestó: «No, aquí moriré». Benaías fue al rey con la respuesta y le contó lo que Joab le había respondido. Entonces el rey contestó: «Démosle gusto. Mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre y de mí también la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque, sin saberlo, mi padre Joab acuchilló a 2 hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército israelita, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre. Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono». Entonces Benaías fue y mató a Joab, y Joab fue enterrado en su casa, en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó llamar a Simi y le ordenó: «Constrúyete una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás y tú tendrás la culpa». Simi respondió al rey: «Está bien, haré lo que ha ordenado su majestad». Simi vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero al cabo de 3 años, 2 esclavos suyos se escaparon y se fueron a vivir con Aquis, hijo de Maaca, que era rey de Gat. Cuando le avisaron a Simi que sus 2 esclavos estaban en Gat, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba Aquis, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simi regresaba de Gat con sus esclavos, supo Salomón que Simi había salido de Jerusalén a Gat y que ya venía de regreso. Entonces mandó el rey llamar a Simi y le dijo: «¿No te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieras a alguna parte con toda seguridad morirías? ¿Acaso no me respondiste que estaba bien
y que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste tu juramento al Señor, ni obedeciste lo que te mandé? Tú sabes perfectamente el daño que hiciste a David mi padre. Por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Pero el rey Salomón será bendecido y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Después el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, y éste salió y mató a Simí. Así se afirmó el reino en manos de Salomón. Capítulo 3. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía sus sacrificios en los lugares altos de culto pagano, porque hasta entonces no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Salomón respondió: «Tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: «¿Por qué me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar? Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida». Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño, y cuando llegó a Jerusalén se presentó ante el arca de la alianza del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Por aquel tiempo fueron a ver al rey 2 prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: «¡Ay, majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las 2 solas, no había ninguna persona extraña en casa con nosotras, solo estábamos nosotras 2. Pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz».
La otra mujer dijo: No, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió: No, tu hijo es el muerto y mi hijo el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: Esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó: Tráiganme una espada. Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: Corten en dos al niño vivo y denle una mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: Por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esa mujer. Pero la otra dijo: Ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó: Entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre. Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito, y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Capítulo 4. Salomón fue rey de todo Israel, y sus funcionarios fueron estos: Azarías, hijo de sacerdote Sadoc; Elihoref y Ahías, hijos de Sisa; los cronistas Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey; Benaías, hijo de Joaida, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, superintendente; Zabud, hijo del sacerdote Natán, consejero particular del rey; Aizar, mayordomo del palacio; y Adoniram, hijo de Abda, encargado del trabajo obligatorio. Salomón tenía 12 intendentes sobre todo Israel, cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveerlo de todo durante un mes al año. Estos 12 intendentes eran: Ben-Hur en los montes de Efraín, Ben-Deker en Macas, Saalbim, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanan, Ben-Gesed en Arubot y también en Soco, y en todo el país de Jefer; Ben-Abinadab en toda la provincia de Dor. Su mujer era Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud en Taanac, Megiddo y toda Petseán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Mejola, más allá de Jocmeam; Ben-Geber en Ramot de Galaad, que tenía a su cargo las aldeas de Galaad, que pertenecían a Jair, hijo de Manasés, y también la región de Argob, que estaba en Basán, donde había 60 grandes ciudades con murallas y cerrojos de bronce; Ainadab, hijo del Ido, en Mahanaim; Ahimaas, que se casó con Basemat, hija de Salomón, en Neftalí; Baana, hijo de Husai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Issacar; Simi, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la región de Gad; país de Sión, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Había además un intendente general sobre todo el país. Judá e Israel tenían una población incontable como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida, y reinaba la alegría. Salomón era soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era de 6,600 litros de flor de harina,
3,200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba y con ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas, pues Salomón dominaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y sobre todo los reyes de esta región. Y habían pacificado todo el territorio de alrededor. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además 4,000 caballerizas para los caballos de sus carros y 12,000 soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados proveían de lo necesario en el mes que les tocaba al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. En su turno correspondiente mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Etán, el descendiente de Sera, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3,000 proverbios y compuso 1,005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo. Dios, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos saber lo que realmente tiene valor, Señor. No es el oro y la plata, no son las piedras preciosas, no es tener poder y autoridad, posición, tener, Señor, popularidad, Señor, sino es tener la sabiduría que proviene de ti, Dios. Señor, Salomón, Señor, al inicio de su reinado no te pidió nada más que sabiduría para gobernar a tu pueblo, Señor, para dirigirlo, cuidar de ella, Señor. De igual manera, Señor, te pido sabiduría para poderme conducir rectamente, íntegramente delante de ti, Dios. Señor, que mis palabras, mis acciones, mi caminar, Señor, sean dirigidas sabiamente, Señor, por tu palabra, por tu consejo, Dios. Señor, que yo sepa, Señor, dirigirme, Señor, sabiamente, Señor, en mi matrimonio, Señor, en mi familia, Señor, al cuidado de mis hijos. Señor, que tú me des sabiduría para guiarlos, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Me des sabiduría para conducirlos en el amarte a ti con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, Señor, al confiar en ti, Señor. Me des sabiduría, Señor. Señor, que me des esa astucia, Señor, como la serpiente, Señor, pero ser mansa, Señor, como la paloma, Señor. Me des esa clase de sabiduría, Señor, para llevar a mis hijos a tus pies, Señor. Señor, a entregarse completamente a tu voluntad, Señor, porque allí, Señor, estamos seguros. Allí, Señor, hay plenitud de bendición, Señor. Hay plenitud de gozo, Señor. Señor, ayúdame, Señor, a dirigirme íntegramente, sabiamente, Señor, como esposa, como madre, como hija, Señor,
como mentora, como guía espiritual, Señor. Señor, dame más sabiduría, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú eres un buen Padre, Señor, que si te pedimos sabiduría, ¿cómo no nos lo has de dar, Señor? Señor, gracias, Señor, por esa confianza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas, Señor, y tú me vas a dar, tú nos darás, Señor, esa sabiduría, Señor, que necesitamos, Señor, para vivir, Señor, la vida, Señor, esa vida en abundancia, esa vida en plenitud delante de ti, Dios. Gracias te doy en esta hora. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Dios. Gracias te damos. Amén y amén.